Vamos a esperar unos minutitos más para empezar y entonces ya como vayan llegando, pues se van integrando. Y los que lleguen tarde o no lleguen, acuérdense que el video ya está, bueno, estará en el foro tal y como lo hemos hecho las veces anteriores. Así que esperemos un ratito. Empezamos a las 6:10. Bueno, son las 6:10. Vamos a comenzar nuestra clase. Buenas noches. Este, entonces, ya presentamos las muestras de las cláusulas adicionales de los beneficios de accidentes e invalidez. También explicamos el expediente o el apunte técnico de anualidades. Hoy nos toca seguro de grupo. Entonces vamos a hablar sobre el seguro de vida, pero que se llama seguro de grupo vida. Y también puede decirse seguro de vida de grupo, ¿no? Ya todo lo que tiene que ver con seguro de vida individual, pues es todo lo que hemos comentado cuando hablamos de la póliza, de la solicitud, del examen médico. Todo eso es para la parte de vida individual, ¿no? Ahora, para el seguro de grupo, vamos a abrir el archivo, por favor. Lo voy a hacer más grande. No hay que quitarle un... Ay, pues ni modo, no se ve. Bien.
Entonces vamos a iniciar esta parte. Es muy interesante el seguro de grupo, se vende mucho y sobre todo que tiene una importancia social única. Es precisamente la presentación de lo que es el seguro que está al alcance de los trabajadores, de los empleados, de los obreros. Entonces empezamos con el número 1. Además del seguro de vida individual del que hemos venido platicando, existe el seguro de grupo. Es seguro de grupo y seguro individual. Uno es seguro de vida individual y el otro es seguro de grupo vida, y que tiene que ver con el seguro que se da a las empresas, colectividades, agrupaciones, asociaciones, y para fijar la normatividad existe un nuevo reglamento. Nuevo, no es nuevo, ya tiene varios años, pero seguro de grupo ha existido desde que yo era estudiante, pero no había un reglamento específico. Por eso tendrá de 2009 para acá, ¿no? Tiene que 14 años y en seguro ya van más de 100 años, ¿no? Y siempre ha existido el seguro de grupo. Entonces salió un nuevo reglamento que se llama seguro de grupo para la operación de vida y seguro colectivo para la operación de accidentes y enfermedad. O sea, esa es la novedad de frente. Antes se utilizaba para colectividades, se decía grupo y colectivo. Ahora ya la ley dice, cuidadito, grupo nada más va a ser para el seguro de vida de grupo y colectivo va a ser solamente para el seguro colectivo de accidentes y enfermedades. Así lo define el reglamento. Así que ustedes tienen que estar muy atentos, ¿no? Entonces, aquí, seguro de grupo de vida. Entonces, seguro de grupo de vida en base al reglamento que tiene 14 años, ¿no? ¿En qué consiste el seguro de grupo? Número 2, el seguro de grupo, ¿qué será? En el seguro de grupo, la compañía de seguros se obliga a pagar la suma asegurada en caso de fallecimiento de cualquiera de los participantes en el grupo. ¿Quiénes son generalmente los participantes en los seguros de grupo de vida? Pues los empleados que están en servicio activo. O sea, se llama servicio activo por los que todavía no están jubilados, pero se distingue muy claramente que se va a dar a todos los que están ahorita trabajando, pero también va a cubrir a los jubilados de la empresa. Entonces cubre a los empleados en servicio activo, a los jubilados también. Mediante el pago de primas, se van a pagar primas. En todo seguro se pagan primas.
no hay seguros gratuitos. Alguien las paga. Aquí, por ejemplo, el que las paga en el seguro de grupo es el patrón. Entonces, se pagan primas mediante el pago de primas periódicas pagadas por el contratante. El patrón recibe el nombre de contratante y además es un seguro sin necesidad de examen médico obligatorio. Entonces, son características diferentes. En el seguro individual, acuérdense que hay seguro con examen médico, sin examen médico. En cambio, acá, todos los seguros de grupo son sin examen médico obligatorio. Entonces, ¿quiénes son los que son participantes en el seguro de grupo? Bueno, pues darles ejemplos. ¿Ejemplos de qué? De grupos asegurables. Son los empleados u obreros de un mismo patrón o empresa. ¿Por qué saldrá esta porquería? Otro ejemplo, todos los profesores que tienen como patrón a la UNAM. Ah, caray, pues va a ser un seguro grupo como de 40,000 empleados, profesores. Así son los seguros de grupo, enormes. Si fuera individuo por individuo, imagínense, serían 40,000 individuos, 40,000 pólizas, 40,000 recibos al cobro. Y aquí no, aquí van a estar asegurados 40,000 participantes en una sola póliza con un solo recibo y que pague el patrón. ¿Se fijan los ahorros administrativos? En lugar de que salieran 40,000 recibos, va a salir uno. En lugar de que salgan 40,000 pólizas, como ustedes las conocen, carátula, condiciones generales y endosos, y el recibo, aquí no, aquí nomás sale una póliza para todos los 40,000 empleados, profesores, ¿no? De la UNAM. Entonces se abrevia muchísimo, ¿no? Otro ejemplo, grupos formados por una misma clase, que se puede ser la actividad o el lugar de trabajo. Todos los policías, el ejército es una actividad. Los policías, la Guardia Nacional son empresas de gobierno en donde es una multitud y de una manera muy sencilla se pueden asegurar rapidito. Si uno fuera Guardia Nacional, sabe que está expuesto a una muerte inminente por andar en el peligro, pues te interesa muchísimo el seguro. Tú quieres que desde que llegas a trabajar estés asegurado. Así se hace. Entonces ya pusimos actividad, ya pusimos lugar de trabajo. Ejemplo, los sindicatos, por ejemplo, de telefonistas, los sindicatos de la luz, ¿no? Secretaría de, ¿cómo se llama? ¿No? ¿Cómo se llama? Luz y Fuerza, ¿no? Las uniones o agrupaciones de trabajadores en servicio activo, las secciones o grupos, por ejemplo, Televisa, Zetatiro, no sé, son gran cantidad de empleados y están en muchas secciones, pero nada más va a haber una póliza donde va a decir, en esta póliza van a intervenir todos los empleados,
pero a lo mejor dice, no, no, el sindicato quiere que haya una por cada sección estatal. Los trabajadores del sindicato de Televisa en Jalisco, o a lo mejor quieren Guadalajara, Tijuana, capitales, el Distrito Federal, Chiapas. O sea, hay muchísimas formas de agrupar a los obreros empleados de un mismo patrón o empresa. Entonces es a lo que se le llama seguro de grupo vida. Otros grupos asegurables, ya me había adelantado, el ejército, la policía, los bomberos, ¿no? Y otras unidades regulares de los mismos. También, por ejemplo, puede ser una colectividad, los del Club Rotarios. Ahí nomás hay que cuidar que todos sean de una misma actividad, de una misma ocupación, para que estén homologado el riesgo. Entonces hay que hacer esa separación. Por ejemplo, tenemos una empresa. En esa empresa todos trabajan en el banco. Ah, caray, entonces son como 5,000 empleados. Ah, pero espérate tantito. Ahí hay guardias de seguridad, guardias de vigilancia. Entonces hay que identificar cuántos son. Están los guaruras, los que cuidan a los funcionarios y pueden tener peligro. Ah, pues entonces se hace todos y se ve cuántos son y si amerita cobrarles una extraprima a esos poquitos, así se hace y se incorporan dentro del grupo y ya no desfasan. Todos los que están trabajando como empleados en la oficina ya están a la prima normal, pero estos que tenían una ocupación peligrosa, pues hay que separarlos, calcularlos, ver si amerita. A lo mejor dice alguien, no hombre, los guaruras por mucho peligro que haya y los de seguridad, los veladores y todo, pues no, son tantos los empleados que el que fallezcan 3 o 4 de ellos no va a afectar el resultado de todo el grupo. Pero eso ya va a ser el criterio del actuario, que es el quien debe de decidir cómo lo va a manejar. Entonces ya vimos el 3, ya vimos el 4, viene el 5. Lo que se pretende hacer, y les acabo yo de explicar, se pretende unificar el riesgo, uniformarlo. En cuanto a su actividad, los guaruras, los veladores o lugar de trabajo de la colectividad o del grupo asegurado. ¿Para qué cosa? ¿Por qué razón? Para evitar desviaciones estadísticas en la siniestralidad. Por eso yo les decía que si ustedes trabajando dicen, oye, aunque se me mueran 4 guaruras, pues no me van a ocasionar una desviación estadística de la siniestralidad, ¿no? Y entonces, pues tú los puedes meter a la prima normal. Pero generalmente hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. ¿Por qué? Pues porque hay casos en donde no son del tamaño de un banco, sino que, por ejemplo, son grupitos de 50 personas, hay 3 guaruras y a lo mejor sí puede afectar en un determinado año
que haya un intento de secuestro y en el secuestro puedan morir los 3 guaruras. Entonces, por volumen, sí puede afectar. Entonces, hay que tener en cuenta esa situación. Cuando se dan las ocupaciones peligrosas, como lo hemos venido comentando, y no conoces cuánto le voy a cobrar de extra prima, pues se recurre a los manuales de selección de riesgo ocupacionales. Ahí en esos manuales, todas las compañías lo tienen. Si de casualidad llegas tú a una empresa y no lo tiene a la mano, pues le preguntas al reasegurador. Y ahí en ese tipo de manuales te dan restricciones, primas, extraprimas, aplicar en cada caso. Entonces, por ejemplo, te dicen vida, le cobras esta extraprima. En doble indemnización, o sea, en el beneficio adicional de muerte accidental, tanto de extraprima. Si va a comprar beneficio de exención de pago de primas, o sea, en los manuales tienes toda la información que te puede ayudar. Oye, llego y no nadie me dice que no lo tiene, bueno, no te preocupes, háblale al reasegurador y ahí empiezas a aprender. La técnica actuarial recomienda que también se pueden asegurar grupos de personas que no están expresamente definidos como tales, pero siempre y cuando las características de dicho grupo y las bases para determinar la suma asegurada sean por actividad o por lugar de trabajo o por edades o por razones de interés social que no desvirtúen las bases técnicas y económicas de las primas respectivas. O sea, como son seguros sin examen médico, la técnica, los fundamentos actuariales, te dicen aguas, cuidado con la posibilidad de que se incorporen algunas personas con ocupaciones peligrosas. Eso es lo que está tratando de decir aquí, que por favor tú uniformes. Entonces, como yo les decía, la forma más sencilla es, acá están todos los oficinistas, los que están por ejemplo, en el caso de bancos, ya les dije, todos los oficinistas, los que están en caja, los que están en el mostrador, pues son oficinistas. Lo que importa son los que usan pistola, que son los guaruras y que están yendo y viniendo todos los días cumpliendo su misión y estando atentas que no vaya a haber algún problema. Ah, pues entonces se ve cuántas son. A lo mejor son de 5 por cada zona que tiene. Por ejemplo, el Banco Nacional de México a lo mejor tiene 5 en Tijuana, 5 en Mexicali, 5 en Tampico, 5 en Monterrey, 5, 5, 5, 5, y a lo mejor tiene 150 guaruras en toda la República Mexicana. Pues lo separas. ¿Cuánto les voy a cobrar? A tanto. Y le dices al contratante, mira, esto me puede ocasionar una desviación. A todos les cobro la prima normal. Y a estos pocos les voy a cobrar nuestra prima que marca mi manual de técnica actuarial. Y ya, no pasa nada. Y tú tienes grupos sanos, grupos que no te van a ocasionar desviaciones estadísticas en la siniestralidad. Y vuelve a repetir, la antiselección
y la discriminación dentro del seguro de grupo son los elementos más dañinos para una buena experiencia en siniestralidad. Por lo tanto, el actuario debe tratar de evitarlas. Y ese debe ser el objetivo más importante del asegurador, de los agentes y de los técnicos del seguro. Porque también puede haber catástrofes. Yo me acuerdo que aseguré al sindicato de la química, petroquímica, carboquímica y similares. Y tenía discusiones con el agente. Le decía, mira, aquí hay un problema. Te tengo que poner alguna extra prima porque puede haber una catástrofe. No, ¿cómo crees? ¿A qué horas no viajan? Le digo, no, pues es que hay explosiones y en una explosión se pueden ir de golpe 15, 20, 30. No me hacía caso, no me hacía caso. Yo era un tonto, me calificaba de exagerado, de tonto. Ah, pero precisamente ahí en el Estado de México, donde está la desviación de antes de llegar a lo que se llama la quebrada, esa curva grande, en donde hay ahí alguna desviación, mucho antes hay una planta de petroquímica, hubo una explosión y se fueron como 10. Y le dije, ya ves, pues de aquí en adelante, quieras o no quieras, te voy a extraprimar el grupo. Y así fue. A veces no ganamos a la primera. A veces tenemos que esperar y luchar y convencer y tratar de no perder al grupo. Porque él me decía, pues si entonces hay este problema, pues me lo llevo este seguro de grupo a otra compañía. Y las primas son de cientos de miles de pesos. Y tú como actuario, pues debes de medirle el agua a los elotes, no nomás usar sí o no, sino a ver, y afortunadamente llegó el momento en que hubo esa explosión y se murieron fácil, ¿no? 9. Otra cosa hay que evitar es lo que se llama la antiselección. Todo aquello que vaya contra la selección del riesgo. Aquí en este caso, pues en el anterior que yo les di, fue antiselección del riesgo, porque en ese tipo de sindicatos de la empresa química, petroquímica, carboquímica y similares, hay explosión, ¿no? Entonces, discriminación, que te digan que no, ese no es ningún problema, ¿no? Entonces, apréndanse esto de selección, antiselección y discriminación. La teoría de actuarial recomienda que debe haber una regla para fijar la suma asegurada. Puede ser fija o dinámica. Por ejemplo, se puede contratar el seguro de grupo para 3,000 empleados de un banco, en donde digan, para todos los que trabajan en casa matriz, 500,000 pesos. Para los que trabajan en sucursales, por alguna razón le ponen 600,000 pesos. Son reglas fijas, o sea, debe ser la suma asegurada para todos, sean hombres, sean mujeres. O puede ser dinámica,
que esté cambiando, porque fija, pues oye, a lo mejor es mucho o es poco para una persona. Entonces se inventó la dinámica. Todos se les va a asegurar por 36 meses de sueldo. Oye, esa está mejor porque me van aumentando el sueldo, me va aumentando la suma asegurada. En cambio, en la otra, a unos le dan más y a otros les dan menos. En cambio, ahí hay una discriminación. ¿Por qué a los que están en ventanilla les dan 100,000 pesos más que a todos los demás? Eso es lo que se llama discriminación. Entonces, mejor una dinámica, todos 5 años de sueldo. Pues ya sabemos, ganas poquito, 5 años de sueldo. Ganas un sueldo mediano, 5 años de sueldo. Ganas mucha lana, 5 años de sueldo. Entonces, se va haciendo una experiencia conjunta que estadísticamente puedes manejar y no tener brincos. En ambos casos se debe vigilar y evitar que ocurra la anteselección y la discriminación. El ejemplo que les di es la gran mayoría tiene 500,000 y por alguna razón hay un grupo que tiene 600,000 o a lo mejor el doble, 1,000,000 para acabarla de amular. Oye, pero ¿por qué razón? Mejor, ¿por qué no cambia la regla fija a una regla dinámica? Y entonces todos son parejos. Bien, regla fija. Acá ya lo explico, Mario. Estipula sumas aseguradas iguales para todos o por niveles o rangos. Todos los empleados, 500,000. Todos los supervisores y gerentes, 750,000. Los jefes de departamento, 100,000. Lo que diga 1,000,000. Los directivos, 1,500,000. Son niveles. Otra forma de decirlo, ¿no? Por niveles o rangos o por montos diferentes entre funcionarios, empleados y obreros. Esto se da mucho en las fábricas, en las industrias, donde te dicen, oye, los obreros les dan la menor suma asegurada, los empleados una suma asegurada media y los funcionarios una suma asegurada alta. Bueno, pues si así lo quieren, tú aseguras, ¿no? Son ejemplos de regla fija. Tú eres el que decides, lo tomas o lo dejas. Yo te estoy dando ejemplos, ¿no? Después la regla dinámica, ya le expliqué, sumas aseguradas en número de veces del sueldo mensual. Entonces pueden darse ejemplos de 12 meses, de 24 meses, de 36 meses y he visto hasta de 5 años de sueldo mensual. O sea, 5 años son ¿cuánto? 5 por 12, 60 meses de sueldo. Bien, si hay alguna duda, me lo preguntan. El 12. La teoría matemática que ustedes van a aprender pide que dentro de los seguros de grupo exista un máximo de suma asegurada del grupo. Máximo suma asegurada. Entonces, ¿cómo se calcula? Pues el número de veces el promedio que resulte del grupo.
era la forma sencilla antes de que viniera la modificación del reglamento de seguro de grupo. Ahora le piden que el actuario sea el que decida todos estos puntos de acuerdo con su conocimiento estadístico y de probabilidad. Él ya sabe lo que hace, ¿no? Entonces, a las sumas aseguradas que pasan ese máximo de suma asegurada, se le llaman picos. ¿Por qué? Porque van subiendo, llegan al límite y se pasa un copete. Se le llama pico. Aquí está, son los picos. La parte excedente se conoce en la terminología de seguros como picos. Aquí es la regla 2436. Entonces, los picos sí también pueden ser asegurados, pero se le va a decir al gerente que esa parte que excede requiere un examen médico. Y si está bien de salud, entonces se le concede ese pico de suma asegurada. ¿Cuándo sucede este caso? Generalmente con el director general, porque el director general o a lo mejor 3 funcionarios y el director general, pues son los de más sueldo y a lo mejor salen arriba del promedio, ¿no? El promedio multiplicado por un factor de varias veces da el máximo de suma asegurada del grupo. Entonces les dice, ¿cómo no? Con todo gusto, pero hasta aquí. Todo este pico le voy a pedir de favor a que se haga un requisito, un examen médico. Usted lo pasa, se lo llevo al médico de la compañía y el médico de la compañía pues va a decir, se autoriza porque está sano o no se autoriza porque está enfermo y esta es la enfermedad que tiene y este es lo que le recomienda el médico de la aseguradora para que usted vaya a ver a su médico de cabecera. O sea, hay varios tipos de médico. Nosotros pues no conocemos más que a los médicos, a los que me curan, ¿sí? Pero hay criterios. Un criterio es el del médico seleccionador de una compañía de seguros que va a dar un juicio de 5, 10, 15 años para adelante sobre el estado de salud y la probabilidad de muerte. En cambio, el médico de cabecera le dice, sí, sí, no se preocupe, usted acaba de tener un infarto, pero mire con estos medicamentos, y si se le muere mañana, no pasa nada. Pero en cambio, el asegurador, si el médico de la selección, el médico de la aseguradora dijera eso, va a ser siniestro y va a tener que pagarse la suma asegurada. Entonces, por eso hay que ir aprendiendo las bases, los fundamentos que te den la seguridad de que si haces bien tu selección del riesgo de tus individuos y de tu grupo, que es un todo, que puede ser de 5,000, 3,000, 100 asegurados, 50 asegurados, 20 asegurados, hay grupos de todos tamaños. Pues cuídate, si no vas a tener problemas. El 14 ya lo mencioné, la parte de colectivo solamente debe usarse para accidentes personales y salud. El 15
Aquí habla de lo que es la nueva definición de accidente. Ya lo vimos, toda selección sufrida involuntariamente, ¿no? Por la acción súbita, fortuita y violenta de una fuerza externa. Esta ya la habíamos visto, la definición de accidente. La definición de enfermedad es toda alteración de la salud. Cualquier cosita que altere tu estado físico de salud, es decir, de que te encuentres bien, de que no tienes ninguna molestia, es enfermedad. ¿Por qué razón? Porque toda alteración de la salud obedece a agentes morbosos de origen interno o externo con relación, ¿no?, al cuerpo humano. Otra cosa que dice, oye, ya te comentamos sobre la ocupación, sobre la actividad, pero también acuérdate el uso de maquinaria. O sea, ¿por qué? Porque puede haber un incremento de riesgo de fallecimiento, ¿no? Agravantes en la clasificación del riesgo de fallecimiento y también en accidentes y enfermedades. Entonces, ya vimos selección de riesgos en individual. Pues mucho de lo que vieron en su tarea es aplicable en los puntos relacionados con la selección, como es este. Y ya para terminar, ¿no?, es importante señalar e insistir en que existe el nuevo reglamento de seguro de grupo de vida. La razón es que ha habido modificaciones, todas tendientes, esto es importante que lo tengan presente, ¿no?, a la aplicación moderna de la teoría del riesgo. Déjame ponerle, ahí ya se fue. Entonces, aplicación moderna de la teoría del riesgo, de la estadística, cosas que van a estudiar más adelante, de la probabilidad y sobre todo de evitar usos y costumbres viciados sobre el tema de la entrega de dividendos. Ahí están radicando las modificaciones. O sea, hay que ver con mucho más detenimiento y excedería ¿cómo se dice? Es como una ley, un reglamento. Entonces hay que meterse, ya ven, como vimos el marco del seguro individual, ya lo comentamos, ya lo vieron, son muchas cosas, pero lo importante para ustedes y con lo que estudien después de matemáticas aplicadas al seguro, pues ya irán teniendo más conceptos y más conocimiento de aquellas cosas que son delicadas dentro del seguro de grupo. Así que, ¿hay alguna duda, alguna pregunta sobre este tema? ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguien que quiera preguntar?
Bueno, entonces ya vimos seguro de grupo. Ahora vamos a ver otros seguros y su aplicación. Entonces, un repaso que acabamos de ver ahorita, una de las divisiones más comunes del seguro de vida es la de individual y grupo. Seguro de vida individual y seguro de vida de grupo, o sea, como lo quieran mencionar. Entonces hay que tener presente esa primera parte. Entonces aquí tenemos individual y grupo. El segundo, ya lo de individual lo hemos explicado en las clases anteriores, cuando vimos vida, totales, temporales, universales, obligaciones del asegurado, obligaciones de la compañía. Es todo lo mismo, nomás que ahora se cambia al seguro de grupo, ¿no? En donde va a haber una sola póliza, un solo recibo, y quién es el que paga la prima, el patrón que recibe el nombre de contratante. Entonces ya lo explicamos anteriormente en las clases, ¿no? Y ahora nos pide el programa que tratemos algunos casos que son específicos y de uso común. Por eso se llama el tema de seguros especiales. O sea, seguros que van a recibir un nombre diferente, pero que son seguros de vida. Como ya lo hemos comentado, el seguro de vida individual tiene una enorme variedad de productos. Vida, totales, temporales. Cada uno de ellos puede ser a 5, 10, 15, 20 años o puede ser edad alcanzada a 30, 35, 40, 45, 50, 60 y hasta los 65 años de edad alcanzada. Hay los que van desde protección, que son los baratos, solamente se pagan si mueres en el tiempo establecido, son los baratos, o los que tienen las dos cosas, protección y ahorro, que son los dotales. Y los dotales hay desde dotal a 1 año, dotal a 5, dotal a 10, dotal a 15, dotal a 20, dotal a edad alcanzada de 30, 40, 50, 60 años, como quieran, ¿no? Hay los tradicionales y los modernos. Ya vimos dentro de los modernos el vida universal, ya lo estudiamos. Se da la protección al menor costo, ¿no? Protección al menor costo y la administración de su reserva, de sus fondos que son propiedad del asegurado. O sea, han cambiado muchísimo, hay muchas variedades, pero aquí vamos explicando tal y como lo mencionamos en la vez pasada. Ahí dice aquí hasta el de anualidades, pues el de anualidades lo acabamos de ver, son donde hay primas que se dan de un solo trancazo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver
con las pensiones derivadas de la seguridad social, ¿qué hacen las compañías de rentas vitalicias? Dicen, Peña se quiere jubilar. Oye, Seguro Social, Peña se quiere jubilar, ya tiene 65 años. ¿Cuánto tiene de capital constitutivo para comprar una pensión? Es un montón de dinero. Digamos que le digan, no, pues aquí tiene 750,000 pesos. Perfecto. ¿Con qué para qué pensión o para qué cantidad de pensión mensual le alcanzan todos estos dineros que tiene el Seguro Social para Enrique Peña? Y si dice Enrique Peña, sí, yo me quedo con la renta vitalicia de Mafre, o yo me quedo con la renta que me está proponiendo BBVA Bancomer. Entonces, son primas únicas. De sopetón entra una prima que se ha acumulado durante muchísimos años y con ese dinero se va a comprar en una compañía de rentas vitalicias una pensión mensual. Y entonces ahí va a estar ese dinero y se le va a ir quitando los paguitos mensuales que se vayan dando. Pero como son rentas vitalicias, ¿se acuerdan el riesgo? Que si se muere Peña, se elimina en ese momento la renta vitalicia. Y el sobrante que quede se le regresa al Seguro Social. ¿Por qué? Porque en el plan del Seguro Social de 1973 era un fondo revolvente. Entonces no puede que si sobra una enorme cantidad de dinero, pues diga la compañía de rentas vitalicias, vénganos tu reino, ¿no? En cambio, si es una renta vitalicia individual, entonces sí, todo lo que sobre pasa a ser utilidad de la aseguradora privada. Entonces, las anualidades también, les enseñé que hay anualidades de viudez, de orfandad, de invalidez, de vejez, hay los planes educacionales, los planes o sea, tal y como lo fuimos viendo en el apunte técnico pasado. Y vuelve a repetir, lo mismo dígase en cuanto al plazo de cobertura de los de vida totales y temporales a plazo determinado o a edad alcanzada. Plazo determinado es cuando el plazo es 1 año o 5 años o 10 años o 15 años o 20 años. O a la edad alcanzada de 50, 55, 60, 65 años. Lo que se vaya escogiendo. Esos son los conocidos, ¿no? Otra cosa importante que deben de saber, el gobierno mexicano nunca se ha logrado que el gobierno mexicano otorgue el beneficio de la deducibilidad fiscal en las primas, ¿no? Pero ¿de qué tipo de seguro? Del seguro de vida individual. Eso sí está muy mal. Estamos atrasados en relación con muchos otros países del mundo. Por eso en México no se ha alcanzado a desarrollar, porque los que trabajan dicen, pues yo no me quiero asegurar, no tengo el beneficio fiscal. En cambio, fíjense, si nos dijeran, tú estás trabajando,
cómprate el seguro de vida individual para tu familia, que es una necesidad, y lo que pagues de primas lo descuentas del pago de impuestos. Pues a todos nos interesaría. La deducibilidad fiscal, lo vamos a hablar un poquito más adelante, nada más se le da a las primas de seguro de grupo de vida. O sea, le dan la deducibilidad fiscal al patrón que paga el seguro de grupo a sus trabajadores. Pero en vida individual no existe. Eso lo pongo acá más abajito. Me falla ¿cómo se llama? Mi ratón. Entonces, no existe para vida individual y sí existe para el seguro de grupo de vida. Entonces, he mencionado, no quiere decir que en las clases pasadas, he mencionado que dentro del seguro de grupo de vida y del colectivo de accidentes personales hay una reglamentación y características. Nos toca hablar ahora del marco fiscal que existe en México, ¿no? Sobre la deducibilidad de primas en beneficio del patrón, quien es el que paga las primas por regla general. Entonces aquí vamos a explicar la deducibilidad de primas. Consiste en que el fisco le da a las primas de seguro de vida el carácter de un gasto deducible y natural del negocio, por lo que contablemente se lleva a cabo un mecanismo que produce, ¿por qué se pone esto? Ay, caray. Se lleva a cabo un mecanismo que produce el efecto favorable de que el patrón pague menos impuestos. Al dar a sus obreros y empleados la prestación social del seguro de vida. Y por el contrario, el gobierno recibe menos dinero de impuestos. O sea, vean qué interesante. El empleado recibe el beneficio de su seguro. Tiene una suma asegurada pagadera en caso de fallecimiento. Es un buen beneficio. El patrón recibe el beneficio de pagar menos impuestos. ¿Y el gobierno qué hace? Recibe menos dinero de impuestos, pero logra un beneficio social de manera indirecta. Eso es lo importante. Así que lo vamos a explicar. Hay beneficio para el empleado, para el patrón y para el gobierno. No se vaya a pensar que el gobierno pues tiene un perjuicio porque recibe menos dinero de impuestos. Sí, yo lo acepto, pero eso hace que el gobierno cumpla su función social. Y lo vamos a explicar ahorita. Entonces ya el beneficio para el empleado recibe un seguro de vida gratuito. El beneficio para el patrón, ¿no? Paga menos impuestos. Y el beneficio para el gobierno es que mediante la reducción de ingresos de impuestos por medio del fisco,
logra llevar a cabo su función social de que el trabajador cuente con una protección en caso de fallecimiento, accidente e invalidez. Oye, Peña, ¿y qué pasaría si no hiciera esto el gobierno? Bueno, pues que al morir y no tienen seguro, iban a caer dentro de la carga social del Estado. Había viudas por ahí sin haber cobrado seguro, huérfanos sin escuela, inválidos sin protección. Eso es lo importante. Dejo de pagar menos impuesto, pero evito que haya viudas, huérfanos e inválidos que sean carga social del Estado. Y eso es lo bonito. Ahora, por ejemplo, muchos obreros, muchas familias de obreros, de empleados que han recibido la suma asegurada por fallecimiento del cabeza de familia, están conscientes de la utilidad que da el seguro. Eso es la función social del gobierno, que todo mundo lo comprenda, porque se dan cuenta que si no hubiera existido ese seguro de grupo, estarían de viudas, huérfanos, inválidos, viviendo de la caridad, de la ayuda del Estado. O sea, sería una carga social del Estado. Así que eso es. Y finalmente, existen dentro del mercado mexicano de seguros de vida, a lo mejor en otros países hay cosas similares, pero en México existen con estos nombres: los seguros especiales, porque hasta ahorita no habíamos hablado de seguros especiales. Veníamos haciendo 7 comentarios, ¿no?, de lo que tiene que ver con individual o grupo. Después aquí vimos, ¿no?, todo lo que tiene que ver con los diferentes planes que hemos explicado. Y hasta que hablamos de los impuestos, del marco fiscal, y llegamos al punto de que estos no los habíamos hablado. Seguros especiales son el seguro de hombre clave, los seguros de socios, los seguros de prima única. Ya habíamos siempre una prima anual y se va repitiendo y se va repitiendo. En cambio, hay seguros donde pagan una sola prima de sopetón, se llama prima única, y seguros mancomunados. Algo de esto hablamos algo de prima única y algo de seguros mancomunados, lo hablamos en el apunte técnico de anualidades, pero no le hace, vamos a seguir hablando de ello, ¿no? El seguro de hombre clave, ¿qué cosa es? Bueno, pues que en todo empresa, negocio, fábrica, existen ciertas personas, ciertos profesionistas, cientos obreros, ciertos empleados, quienes por sus cualidades individuales, que puede ser experiencia, conocimientos, entrenamiento, pueden llegar a ser considerados como elementos indispensables dentro de los procesos de la empresa.
claves. Elemento indispensable es clave. Entonces, se da el seguro de hombre clave para estas personas que son indispensables dentro de los procesos de la empresa y que de llegar a faltar, sea por fallecimiento o invalidez, se provocaría un daño severo, puede ser financiero o al mismo negocio. Y inclusive la ruina de la empresa. Aquí le dice la viabilidad de que siga en pie la empresa. Entonces, un hombre clave es importante. Pero oye, Peña, ¿de dónde estas personas pueden conseguir esas cualidades para llegar a ser hombres claves de la empresa? Bueno, hay industrias, por ejemplo, la industria del acero, pues que los ingenieros que trabajan aquí dentro del plan de desarrollo los mandan a hacer cursos a Estados Unidos, a Alemania sobre todo, y allá los tienen por 1 año, por 2 años, pagando manutención, pagando el sueldo, pagando, a veces hasta tiene que ir la familia. Entonces, la empresa le mete mucho dinero en el desarrollo y en los conocimientos y en el entrenamiento, tanto, los cuidan tanto que pues llegan a ser elementos indispensables dentro de los procesos de la empresa. Oye, Peña, ¿un actuario podía llegar a hacer eso? Sí, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ahora pregunten ustedes, y como ha venido capital extranjero, pues si trabajas en una compañía japonesa, pues primero te dan el idioma si tú quieres, y después empiezan a mandarte a estudiar en su casa matriz. Y allá te puedes pasar 1 año, 2 años. Todo va a depender si tú quieres o no quieres. Otras veces, por ejemplo, yo trabajando ya como director general de Zurich, pues íbamos casi cada 3 meses a Europa a recibir cursos de alta dirección de empresas. Cada trimestre. Y eran a veces de 1 semana. Uno decía, oye, ¿para qué cada semana? Mejor mándame el mes completo y ya sé que es una sola vez, pero van 3 meses y me mandas 1 semana, me sacas de la oficina, pero son políticas, ¿no? Cuando estuve trabajando con American International Group, iba me mandaban a Estados Unidos, me mandaban a Bermuda, me mandaban al Caribe, me mandaron a Santo Domingo, me mandaron a Puerto Rico. O sea, te mandan, ¿para qué? Para que conozcas la organización, para que conozcas de seguros. Entonces llegas a ser un hombre necesario para la empresa, ya no digamos con todo el lo rimbombante de elemento indispensable de hombre clave para la empresa, pero sí muy necesario. Entonces, ese daño financiero puede cubrirse o puede justificar, ¿no?, el uso de un seguro de vida para esta clase de elementos, cuyas primas, ¿qué característica tienen? Son deducibles. Ese es lo importante. Son primas no para un seguro de vida individual, sino para un seguro que va a cobrar una empresa, una persona moral.
y en donde la suma asegurada va a ir en concordancia con lo que justifique el patrón, el contratante de seguro. ¿Y a quién le va a justificar? Al fisco. Le tiene que decir, esta persona fue tanto tiempo, el vuelo del avión, los alimentos, el hotel, lo que me cobraron de la universidad o la escuela. Y entonces se pueden fijar sumas aseguradas importantes. Puede ser de 1 millón, pues a lo mejor, ¿para qué va a servir ese millón? Para contratar rápidamente algo que esté a su altura. Oye, vente a trabajar con nosotros, te pagamos el sueldo que tienes y la suma asegurada que me acaban de dar, ¿no? Para resarcir al hombre clave que se me acaba de morir. O luego se cambia el otro, ¿no? O sea, son recursos que se pueden manejar por las empresas. Ahora, para evitar que en la contratación, pues, oye, ¿qué plan? ¿Plan barato, plan caro? ¿Quién va a ser el beneficiario? Pues el beneficiario va a ser la empresa. Ella es la que gastó. El tipo de plan debe ser un plan barato, porque pagar más dinero no se justifica. Entonces, esas características que están aquí son lo que se llaman, para evitar los matices en la contratación, justificación, tipo de plan, beneficiarios y demás temas inherentes, ¿no? La ley del impuesto sobre la renta y su reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, fijan las condiciones. Y generalmente va a ser un temporal, prima más barata. Beneficiario únicamente puede ser la empresa. Entonces es un seguro muy especial. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esa parte de lo especial? El segundo, seguro de socios. Generalmente los socios se unen porque se conocen, porque llevan ya muchos años, pero ¿qué se ha encontrado? Que se muere uno de los socios y la viuda quiere llegar a meterse al negocio del cual ni tiene una idea de lo que se hace. Y empieza a crear problemas, ¿no? Oye, ¿por qué se hace este gasto? Oiga, ¿por qué se hace lo otro? ¿Por qué se maneja de esta forma? ¿Por qué la utilidad tiene que salir de ese? Pues son normas, son contabilidad, son todo. Hay muchos problemas. Entonces, ese sí, alguien tuvo la genialidad de decir, oigan, pues, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Son dos socios, vamos a poner el ejemplo, vamos a ver que tú tienes la mitad de la empresa y yo tengo la mitad de la empresa. Entonces son 50% y 50%, ¿no? Vamos a comprar un seguro del 50% de mis acciones y tú vas a ser el beneficiario. Y al revés, de tu 50% de las acciones, vemos cuánto da de suma asegurada, contratamos ese seguro y yo, cuando tú fallezcas, voy a ser el beneficiario. O sea, entre los dos resuelven ese problema. Y entonces, ¿qué se hace? Pues va a decir la viuda, oigan, pero eso lo contrataron entre ustedes, pero las acciones de mi esposo, pues son mías. Ah,
es que no te hemos dicho que esa suma asegurada que yo voy a cobrar equivale al valor de las acciones de tu esposo que ya murió. Entonces, aquí está el dinero con el que estoy comprando las acciones de tu marido. Así que ten la suma asegurada, que Dios te bendiga y a mí que no me olvide. Y entonces así se evita que entre el hijo, el hermano, el yerno, o sea, hay un sinnúmero de situaciones que logran evitarse con este seguro de socio. Lo que les acabo de comentar, pues está aquí en detalle escrito, ¿no? En donde se dice que el fruto del seguro va a parar a mano de los beneficiarios designados por los socios. Esa es la parte 1, ¿no? Y la parte 2, las acciones del desaparecido pasan a acrecentar el patrimonio del o de los sobrevivientes. ¿Qué es lo que yo les expliqué? Y esto puede ser 3 socios, 4 socios, pero claro que para ello tienen que hacerlo delante de un notario, ¿no? Aquí dice, la parte del seguro la maneja el agente y los socios. Y la parte de las acciones se formaliza mediante un contrato entre los socios y formalizado ante notario. Son condiciones de este tipo de seguros. Ustedes tienen que saber que existe y recordar el cuentito, la explicación que yo les estoy dando. Seguros de prima única, pues son todo lo relacionado con aquellos seguros, ¿no? Es aplicable a cualquier tipo de plan de seguros que se han presentado en todo el curso. Alguien puede decir, yo quiero un seguro de toda la vida y aquí están todas las primas en una sola exhibición. Se llama prima única. Y puede ser un total, un vida, puede ser un seguro universal, ¿no? Y obvio que al pagarse una cantidad tan importante, pues los valores garantizados, ¿no? Al haber una mayor cantidad de reserva, mayores serán los valores garantizados de la póliza. Acuérdense que a partir de 3 años de prima pagada, ya tienes valores garantizados, valor de rescate, seguro saldado y seguro prorrogado. Imagínate que pagas un bonche, una cantidad enorme. Estás pagando no 3 primas, estás pagando todas las primas del seguro. Entonces, desde el primer momento tienes derecho a una mayor cantidad de reserva, porque a mayor cantidad de prima pagada, habrá una mayor cantidad de reserva y mayores montos para los valores garantizados de la póliza. O sea, manejando la lógica de principios del seguro. Los seguros mancomunados o de vidas conjuntas es sobre la vida de 2 o más individuos. También reciben el nombre de cabezas, ¿no? Y entonces hay los que se llama el de último sobreviviente, que ya lo explicamos en el de anualidades, y el
Joint Life Status, que es el mancomunado. Ya está explicado en las clases pasadas. Nota, el seguro o la anualidad se paga bajo determinados montos prefijados, dependiendo de quién muere primero. O sea, para que funcionen estas rentas mancomunadas, hay que ponerse de acuerdo. Y aquí se pone un ejemplo. En un matrimonio pudiera ser que se fije que si muere primero la esposa, se pague la mitad de la suma asegurada. Y si muere primero el esposo, se pague el 100% de la suma asegurada a la viuda. O sea, cosas lógicas. Entonces, hay que tenerlo presente. El seguro inversión es aquel que, siendo un plan tradicional, vida total, temporal, tiene asociado un fondo de inversión. Seguro, vida total, temporal, inversión es un fondo de inversión que generalmente se construye con dotales de corto plazo. Dotal a un año. Dotal a un año quiere decir, si llegas con vida final del primer año, te doy la suma asegurada de el dotal a corto plazo a un año. Y él escoge los que él quiera. Entonces, ese yo se lo pongo como fondo y se le empieza a manejar. Y se le van otorgando los dividendos que los puede dejar en administración de la compañía. Y finalmente el último se llama el seguro, no, faltando, el seguro variable y flexible. Son planes que ofrecen una cobertura cuando menos por fallecimiento y se manejan las primas, ¿no? Sus valores se calculan mensualmente y se constituyen como la prima pagada y la prima de inversión, porque se llama variable y flexible. Entonces, pago mi prima del seguro y pago mi prima de la inversión y sumo las dos y cada mes le voy quitando los costos de la cobertura, de la administración, le voy abonando los intereses que gane la inversión de la reserva y el fondo de dividendos. O sea, ahí entra dinero y se administra. ¿Cómo se administra? Se le quitan los gastos de mortalidad, los gastos de administración, se le agregan los intereses que tenga la reserva y los dividendos también se le van agregando, ¿no? Ese es todo lo que es el seguro. Y el seguro familiar es el en el que una póliza incluye como asegurados cuando menos a 2 miembros de la misma familia con una cobertura básica. O sea, es un segurito entre los de la familia, papá, mamá, o a lo mejor el abuelo, a lo mejor alguno de los abuelos, a lo mejor alguno de los hijos. O sea, es hacer un pequeño grupito chiquitito del seguro familiar. No debe confundirse con lo que se llama cobertura conyugal, que es un beneficio adicional que algunas aseguradoras dan. ¿Se acuerdan que Atlas le llamó CACO? ¿No? Cobertura conyugal.
Entonces, ese es todo lo que tenía para ofrecerles, ¿no? De tal forma que para la próxima semana ya vimos otros seguros, queda ver los aspectos técnicos, ¿no? En los aspectos técnicos vamos a tocar 3 temas: la tabla de mortalidad, las primas y las reservas. Entonces, ese es lo que vamos a ver a partir del lunes, primero Dios. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay? Bueno, entonces, primero Dios, nos vemos el lunes. Pásenla bonito. Hasta luego, ¿eh? Hasta luego, hasta luego, hasta luego.